Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ezequiel y junto a mi familia estamos sirviendo en nuestra iglesia local en la ciudad de Don Bosco, Buenos Aires, Argentina. Y hoy nos tocan la porción de la Hora Silenciosa, Juan capítulo 7, versículos del 1 al 13. Pero antes de leerlo quiero hacerte un comentario. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quiero llevarte en esta línea de pensamiento porque Evangelio según San Juan tiene un propósito que es claro, ¿sí? En el capítulo 20, versículo 30, nos dice claramente en el 30 y el 31 el propósito por el cual está escrita este Evangelio. Y es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que siguiendo este pensamiento, quiero hoy dejarte 3 ejemplos del Señor Jesús para que podamos aplicarlos a nuestras vidas. Y lo primero que quiero hablar antes de leer el texto que nos toca hoy es acerca de los capítulos anteriores, en donde el Señor Jesús comienza su ministerio, comienza a hacerse conocido, y esto trae varias consecuencias, ¿no? Así que vamos a ver algunos ejemplos, como en el capítulo 2, en la boda de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. También había personas en las cuales él compartía y ellos podían escuchar y creer en él, como vemos en el capítulo 4, en la mujer samaritana. Pero también personas que una vez que estuvieron con él, cambiaron su vida totalmente, como el paralítico de Betesda en el capítulo 5. Alimentación de los 5.000 en el capítulo 6. Y podemos ver cómo Jesús se iba identificando con distintas personas. Así que lo primero que quiero que veamos en la vida de Jesús es una identificación. Jesús fue bien claro acerca de quién era. Jesús fue claro diciendo que era el Hijo de Dios. Jesús era concreto en su ministerio. Se revelaba de forma clara a las personas. Y esto traía dos tipos de pensamientos, ¿no? Aquellas personas que creían en él y sus vidas cambiaban por completo, pero también había personas que le rechazaban y sus corazones se endurecían. Esto es algo que sucede hasta el día de hoy, ¿no? Jesús tiene esa particularidad en las personas. Las personas que creen depositan su fe en él y cambian por completo, y las personas que le rechazan y tienen una vida condenada para siempre, ¿no? Así que en esta mañana, para comenzar, lo primero que quiero que veamos es la identificación del Señor Jesús. Él se identificó claramente, sin importar el pensamiento de cada persona, sino que él se mostró y cumplió con su propósito. Ahora te quiero preguntar en este día: ¿cómo te estás identificando vos con las personas que te rodean? Con las personas con las que compartís. Quizás no que te rodean, pero hoy con el tema de las redes sociales tenés muchos seguidores o amigos y están viendo publicaciones y cosas que vos estás comentando. ¿Qué es lo que te identifica en esas personas? ¿Qué es lo que tu entorno puede ver de vos o decir de vos? El Señor Jesús era claro. Él mostraba claramente el poder de Dios en él, y las personas tenían 2 posibilidades: de creer en él o rechazarle. Ahora, siguiendo la misma línea de pensamiento que te al principio, que Jesús nos dejó huellas para seguir sus pisadas, mi pregunta es: ¿te estás identificando con Cristo? ¿Estás siguiendo sus huellas, sus ejemplos que vemos en las Escrituras? ¿O estás viviendo una vida desordenada, una vida como a vos te da el gusto y el placer? Ahora sí vamos a leer nuestro texto del día de hoy y vamos a sacar algunos pensamientos más. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.
porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo el Señor Jesús se enfrenta a un comentario malicioso de los hermanos, ¿no? Imagínense que ya a estas alturas los judíos procuraban no solamente atraparle, sino quizás matarle. Y los mismos hermanos, de los celos o envidia, insistían para que él vaya a un lugar donde corría peligro, ¿no? Y esto, ¿sabes qué me lleva a pensar? La incredulidad de los hermanos y este rechazo de ese círculo más íntimo, ¿no? Su propia familia había empezado a rechazarle a él, al Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Sabes que muchas veces pasa esto también en nuestras vidas? Y tenemos una oposición que muchas veces viene de nuestro entorno más íntimo. Esa oposición que nos lleva a desanimarnos y nos lleva quizás a tomar malas decisiones por malos comentarios o por comentarios maliciosos, ¿no? Y sabes que quizás en tu familia o en tu escuela o trabajo, en la universidad, vas a tener mucha oposición por identificarte con Cristo. Y esto es algo que sucede desde que Él comienza en su ministerio. Y eso sucede hasta el día de hoy. Así que hoy vamos a ver cómo actuó el Señor Jesús en cuanto a esa oposición. ¿Sí? Para que podamos animarnos y quizás, como dijimos al principio, poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ver el último, y dice así el versículo 10 del capítulo 7, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y lo último que vemos, que a pesar de la oposición, a pesar del peligro, el Señor Jesús igual insistió con el propósito que él tenía, que era darse a conocer y cumplir con el propósito de Dios, que era la redención, que era la cruz. Así que vemos claramente cómo Jesús, a pesar de todo lo que venía sucediendo en su vida, las personas que le rechazaban, las personas que en él creían, Jesús siguió adelante y cumpliendo su ministerio, a pesar del peligro y a pesar de la oposición que había en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿cómo reaccionás cuando hay oposición, cuando hay ¿Seguís, a pesar de todo, en el camino del Señor? ¿Seguís sirviéndole? ¿Seguís creyendo en Él? ¿O te tirás para atrás y dejás todo de lado? Así que este pensamiento para esta mañana es ¿no? Poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, tener una clara identificación de que somos hijos de Dios, que hemos creído y depositado nuestra fe en Él, a pesar de la incredulidad y la oposición que tengamos en nuestro entorno, con las personas que están con nosotros, poder seguir adelante, insistiendo y mostrando a Jesús en nuestras vidas. Así que quiero animarte también a que este audio no reemplace de tu tiempo devocional, que puedas leer este pasaje y meditar en él para que Dios te hable a través de él en tu vida. Te mando un cariño grande. Hasta pronto.